A propósito de ese largo discurso del presidente Gustavo Petro, no mencionó ni una sola vez a las víctimas que deja el plan Pistola del Clan del Golfo, ni una sola referencia a los homicidios sistemáticos, aunque él repitió en varias oportunidades que era el comandante en jefe de las fuerzas militares. Van 29 entre policías y militares asesinados en lo que va de este mes, que ya culminó de abril, y las últimas víctimas están en Antioquia, donde han extremado las medidas de seguridad, restringiendo, por ejemplo, las vacaciones cuando se trata de zonas donde delinquen los herederos de Otoniel. La situación más crítica es en Antioquia, donde en las últimas horas condecoraron a policías, entre ellas mujeres, una guayú, por su valiente reacción. Salieron en pijama incluso a defender a sus compañeros, pero también en Córdoba, donde van entre estos dos departamentos 83 capturados, y es allí donde se va a intensificar la operación Agamenón, golpeando por un lado las finanzas e intensificando el ofrecimiento de 4.000 millones de pesos por las cabezas de esta banda criminal que se dedica exclusivamente al narcotráfico. Una de las cabezas es alias Chiquito Malo. Ese mismo grupo es el que está amenazando a jueces y fiscales, declarándolos objetivo militar en el departamento del Cesar si no dejan libre a alias Tito, a alias Miller o a alias Mikey, que son tres de sus cabecillas que están privados de la libertad. Pero el desorden público es por cuenta del Clan del Golfo y, por supuesto, por cuenta de la disidencia de las FARC, que atacó en Buenos Aires, Cauca, lanzando una granada a la estación de policía de ese municipio, también aparentemente responsables del asesinato de Alberto Peña, un líder social y militante de la Colombia Humana, que es el único por el que reclama el presidente Gustavo Petro. En La Plata, Huila, también la disidencia está obligando a los civiles a expulsar al ejército, que ha mandado un mensaje contundente diciendo que van a permanecer en ese territorio. Pero como aquí todos mandan, el ELN, el Clan del Golfo, o la disidencia de las FARC, la guerrilla con la que el gobierno se niega a cerrar definitivamente un proceso de paz, está anunciando en el Chocó, el ELN, un nuevo paro armado de 72 horas. La orden va a regir o rige sobre hoy sobre el río Baudó y sus afluentes. Inicia hoy y termina el próximo lunes 5 de mayo. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. Bajan las tasas de interés en el país y baja también el desempleo en Colombia. Dupleta de indicadores económicos a la baja, por un lado con una reducción de 25 puntos básicos en las tasas de interés del Banco de la República, que amanecen hoy al 9.25%, tras una votación que fue unánime y que se convierte en el primer ajuste en lo que va corrido de este año. Todo eso cortesía y gracias a una inflación a la baja que cayó al 5.1% anual en el mes de marzo y que se encarrila nuevamente en la senda descendente. También a la estabilidad en la tasa de cambio, que ronda los 4.200 pesos y que por esa vía reduce mayores expectativas inflacionarias, así como al aumento en el consumo de las familias colombianas, todo lo cual llevó a una reducción en las tasas de interés por parte del Banco de la República, como reducción también en las cifras de desempleo, que según el DANE bajó al 9.6% para el mes de marzo, el mejor dato desde hace 10 años, desde marzo del año 2015, no obstante con un gran punto rojo y con un enorme asterisco, toda vez que la gran cantidad de empleos recuperados, el 59%, fueron a cargo de personas que trabajan por cuenta propia, que son principalmente quienes trabajan en la informalidad y en el rebusque, para un total de 621.000 nuevos puestos de trabajo en esta condición dentro del 1.000.000 que fueron recuperados en el mes de marzo. Una señal inequívoca del deterioro y del empeoramiento en las cifras de informalidad en el país, que son la inmensa mayoría de la fuerza laboral hoy por hoy en Colombia, con un total de 9.8 millones de trabajadores trabajando por cuenta propia y una tasa de informalidad que saltó al 57% de los trabajadores colombianos, 57 de cada 100. Casi 6 de cada 10 que trabajan en la informalidad, que camellan en la economía subterránea y que no se benefician en nada, en lo más mínimo, de la reforma laboral que ayer produjo marchas y consultas populares. 6 de cada 10 trabajadores en el país que no van a ganar nada con horas extras, empezando a las 6 de la tarde, ni tampoco con un mayor recargo en los días dominicales.
Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 38 minutos. El brote de fiebre amarilla no solo tiene en alerta a Colombia. A partir del 12 de mayo, es decir, en 10 días, Ecuador exigirá a los viajeros, ya sea terrestres, aéreos o marítimos, que lleguen al país desde Colombia, Perú, Bolivia y Brasil, el carnet de vacunación contra fiebre amarilla con vacuna aplicada como mínimo 10 días antes de entrar a Ecuador. Es que, así como en Colombia, Ecuador también tiene un brote de fiebre amarilla en departamentos fronterizos con nuestro país y también es una medida tomada por los altos índices de contagio reportados en regiones amazónicas de Perú, Bolivia y Brasil. La vacuna será obligatoria no solo para los ciudadanos de estos países mencionados, para cualquier persona, no importa la nacionalidad, incluidos los propios ecuatorianos que hayan permanecido más de 10 días en las zonas afectadas por el brote. Y es que exigir la vacunación tiene una explicación. Según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de casos de fiebre amarilla en humanos registrados en 2024 y lo que va de 2025 en toda América Latina no tenían vacuna, y eso complicó su cuadro clínico. Oficialmente, la OPS tiene reportes hasta abril pasado de 189 casos de fiebre amarilla y 74 muertos en 2025 en Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, en ese orden del brote de fiebre amarilla. En Colombia, el último informe del Instituto Nacional de Salud dice que en 2025, empezando mes de mayo, 60 casos de fiebre amarilla se han diagnosticado, de los cuales 24 son pacientes que fallecieron. Los casos confirmados están por departamentos en orden de los demás casos: Tolima, Putumayo, Nariño, Caquetá, Meta, y con un caso reportado, Huila, Cauca, Caldas, Vaupes y Guaviare. Estás escuchando Blue Radio.